Él fue hecho para habitaciones rotas y camas desordenadas. Bin-Kyu, capítulo 7. Cuando Luo Binghe y Shen Qinkyu finalmente terminaron su largo y muy enredado, con muerte y sexo incluido, juego de la gallina, donde lo que estaba en juego era literal el destino del mundo, tal como Shen Qinkyu lo sabía, y el destino de su culo, no es que Shen Qinkyu lo supiera en ese momento. Llegaron a un arreglo. ¿Con esto Shen Qinkyu quiere decir que puede haberse casado? Honestamente no estaba prestando mucha atención en ese momento. Estaba más desconcertado con las afirmaciones de que cautivó a Binghe y que Binghe estaba superado por su belleza, de que el señor demonio quería robarle y llevárselo muy lejos. Shen Qinkyu tardó un tiempo en darse cuenta de que Binghe Posabismo no quería matarlo, que su discípulo no quería matarlo en absoluto, y de hecho quería hacerle cosas que ciertamente no involucraban la muerte o desmembramiento. Le tomó un tiempo a Luo Binghe confirmar que Shen Qinkyu tampoco quería matarlo. Al parecer, la bolsa había ayudado en eso, pero el desastre que hicieron resolviendo las cosas... Shen Qinkyu estaba agradecido de que las cosas hubieran terminado más calmadas, que ya no estaba en deuda con un sistema que aparentemente desapareció después de que la misión fue completada, que Kankyung estaba en una pieza, y que después de todo lo que pasó, su discípulo todavía se preocupaba por él. Luo Binghe Posabismo mostró su preocupación, manteniéndose respetuoso y atento a Shen Qinkyu. Sin embargo, los caminos eran obvios de ver. Salió del abismo, medio salvaje, como si hubiera estado muerto de hambre durante años, y Shen Qinkyu fuera la única comida que conocía. Su pan era su cuerpo y su agua era su sangre. Cuando se trataba de su Shizun, nada era suficiente. Después de todo, ¿qué era un solo pedazo de pan para un hombre hambriento? ¿Qué era un solo vaso de agua en el desierto? Luo Binghe se aferró a Shen Qinkyu como una desesperación que hablaba de una experiencia en la que la supervivencia era algo por lo que luchar y no algo por lo que esperar. Esta parte contiene bastante R18. Por políticas de YouTube, no lo voy a leer tal cual. Dejo la descripción del fic en el video. Shen Qinkyu se despertó temprano en la mañana, confuso por el sueño. Su cara estaba presionada contra un pecho duro y desnudo. Sus brazos musculosos lo atraparon, manteniéndolo cerca en una forma grande en la que estaba acunado. Girando el cuello de la cabeza de un lado, sisió ligeramente ante el crujido que hizo. Unas manos se deslizaron de donde estaban clavadas y alcanzaron su nuca, frotándola. Una mano más grande y callosa retiró la suya, y las dos cálidas palmas de Luo Binghe hicieron un rápido trabajo de tensión muscular que se acumuló al echar la cabeza hacia atrás con placer. Mientras su antiguo discípulo intentaba tomarlo de principio a fin en su cama. Con los ojos cerrados, Shen Qinkyu listó nuevos dolores y contusiones de la noche anterior. Su cuerpo era una ofrenda para ese niño hambriento. Fue un alivio dejar escapar un gemido suave, con el nudo de tensión liberado bajo los dedos de Binghe. Durante un buen rato, después de todo, Binghe se había negado a tocar su cuello. Cuando finalmente lo hizo, comenzó lentamente, presionando besos de disculpa que se deslizaban por la columna blanca para salpicarlos en su clavícula, como si siendo lo suficientemente suave pudiera alejar todos esos recuerdos del pasado. Dos manos rodeando su cuello, dedos supuestos mientras su visión se volvía negra. Luo Binghe lo golpeó contra la pared. No podía respirar, no podía. Sus manos en su cuello. Se asfixiaba, ahogándose. ¿Cómo respirar? Inundar pulmones. Rojo, rojo, ojos con... respirar. Recuerdos de lo que sintió Shen Qinkyu en el ataque de Binghe hacia él en el capítulo 34. Un pulgar se abrió paso hasta los labios de Shen Qinkyu, presionando contra la felpada blandura de su labio inferior. Todo está bien, entendió. Binghe había sido puesto en una situación difícil y Shen Qinkyu no tenía respuestas para dar. No hay respuestas que pueda dar. Una de las grandes manos de Binghe corrió su espina dorsal, mientras la otra guiaba y masajeaba, sintiendo cada vértebra hasta que se deslizó para honrar la abertura entre sus muslos. Sintió que Binghe le daba a uno de sus cachetes un agarre firme y posesivo, antes de que su dedo índice recorriera el camino hasta el tapón que había colocado dentro de Shen Qinkyu en algún momento de la noche. El grueso rojo de jade que se inspiró en el tamaño y la circunferencia de Binghe, quizás solo un poco más pequeño, por comodidad, por supuesto. No es que importara. Shen Qinkyu a menudo dormía lleno hasta el borde, con el semiduro pilar que recorría su interior, recordando el ilimitado amor de Luo Binghe.
hambriento, aferrado y lleno. El tapón era más grueso que la muñeca de Shen Qinkyu en su punto más ancho, disminuyendo hasta la punta más gruesa. La libertad creativa era evidente, ya que su superficie estaba cubierta de ranuras caladas, remolinos y relieves, creando texturas que Shen Qinkyu podía sentir moviéndose dentro de él mientras movía la cabeza y regozaba. Los patrones suaves se deslizaron contra sus paredes tiernas. La mano en su espalda se movía entre los omóplatos para sujetarlo y evitar que se moviera más. La mano en su trasero golpeó la base del tapón con un dedo, juguetonamente, mientras Luo Binge murmuraba: «Buenos días, Shizun». Shen Qinkyu lo golpeó en el pecho varias veces a medias, aún negándose a abrir los ojos. ¿Por qué Binge seguía llamándolo así en su cama? Su mano, sus dedos, estaban agarrando la base, moviéndola claramente. El tapón que se puso en la entrada de Shen Qinkyu, haciendo gentiles y pequeños movimientos para acicalar su cuerpo. El estiramiento por la fricción del tapón contra su borde envió escalofríos a través de él. ¿Cuál era la posición de Shen Qinkyu, el Shizun de Binge, en toda esta situación? Antes de que Binge lo desmayara por tomarlo la mayor parte de la noche, o después de que él continuara aunque Shen Qinkyu se había desmayado, Shen Qinkyu no quiso saber. Mientras Shen Qinkyu pudiera acostarse y no hacer nada, no podía molestarse en discutir con Binge. No cuando le hacía tan feliz y le costaba relativamente poco a Shen Qinkyu. No era como si fuera lastimado por eso. De todos modos, Binge siempre tomaba una cantidad obscena de tiempo para complacer a Shen Qinkyu y tomar su pilar. A menudo hacía que Shen Qinkyu se viniera varias veces con la pura boca y los dedos, antes de dignarse a honrarlo con ese enorme pilar. Binge comenzó a empujar y jalar suavemente el tapón hacia él, tomándolo pulgada a pulgada, luego empujando hacia afuera. El movimiento repetitivo hizo que Shen Qinkyu sintiera el chapoteo en sus entrañas, tan lleno que no podía sentirlo más. El que comenzó a salirse cuando se aflojó el tapón, tomando presión con fuerza contra un lugar que hizo que saltaran chispas dentro de sus ojos cerrados. Shen Qinkyu trató de acurrucarse más profundamente en el pecho de Binge, mientras la mano libre de Binge llegaba y acariciaba su cuello. «¿Shizun todavía tiene sueño?» Binge preguntó, sabiendo muy bien cuál era la respuesta. «Bueno», continuó Binge, «si Shizun no se queja, entonces este discípulo tendrá que ayudarse a sí mismo». Ante ese comentario, Shen Qinkyu sintió que su cuerpo laxo se deslizaba suavemente del pecho de Binge y lo acomodaban acostándolo sobre su vientre, con una almohada colocado debajo de sus caderas para sostener su trasero levantado para el examen minucioso de Binge. Hizo un ruido pequeño e infeliz, ya que sintió que el chapoteo en su vientre en mayor medida se aumentaba cuando la almohada presionaba contra su estómago. Sin embargo, la suave seda de la sábana se sintió reconfortante contra su mejilla, así que fue una ventaja. Lo calló mientras acariciaba la espalda baja con dulzura. «Lo sacaré pronto, lo prometo». Fiel a su palabra, Binge comenzó a deslizar lentamente el tapón, deteniéndose de vez en cuando para acariciar la forma en que el agujero de Shen Qinkyu intentaba succionarlo. De nuevo, arrastrándose lentamente contra las paredes internas. El movimiento y la acción eran escandalosos y somnolientos, como un pez atrapado en un señuelo. Se sintió tan vacío cuando finalmente le quitó el tapón que un ruido húmedo hizo que la abertura quedara libre. Era sucio de escuchar. Podía sentirse abierto, mientras las manos de Binge separaban sus cachetes y levantaban aún más sus caderas. Una mano se movía hacia su estómago para empujarlo hacia abajo. Shen Qinkyu sintió que algo se escapaba de él. Sus muslos sintieron la humedad cuando quedó vacío. Las manos sobre su estómago seguían masajeándolo, obligándolo a expulsar lo que Binge le había puesto. Suavemente lo dejó caer sobre la almohada. La gran figura detrás de él se colocó sobre su espalda. Sintió llover besos por su columna vertebral, sus omóplatos, sus costillas. Los rizos sueltos y esponjosos de Binge le hacían cosquillas en su mejilla. Los quitó adormilado, con una mano. Binge se echó a reír ante la acción, y movió su cabello y el de Shen Qinkyu a un lado, para poder besar su nuca. Olía bien a Shen Qinkyu, como a calidez, y noches relajadas a la luz de las velas. Aceite familiar en su cabello, sándalo y algo sin nombre, porque pertenecía únicamente a Binge. Shen Qinkyu se derritió bajo esas manos. Su cuerpo sabía cómo ceder ante la sensación del trato manual de él. Tenía
práctica, después de todo. Incluso húmedo y frío, con el cuerpo drenado, incapaz de luchar, contra el veneno atravesando, mirando a Bing observando fijamente la celda oscura en la prisión, los ojos en la oscuridad, preguntándole. No tenía nada que decir, sus manos estaban atadas todo el tiempo, sucedió cada vez. Le preguntaba, lo lamentaba. Sí, ¿por qué? Nada, ninguna excusa que dar. Sus excusas estaban enterradas en algún lugar que no podía alcanzar. Solo podía decir que sí. Nunca supo si le creería. No tenía motivos para creerle. ¿Quería que Binge le creyera? Recuerdo de los pensamientos de Shen Qinkyu durante la tortura en la prisión de agua. Sintió un pilar imposiblemente grande frotado contra su columna vertebral y luego contra él, arrastrando el líquido que iba y venía, y la punta se enganchó en el borde abierto mientras Binge fácilmente empezó a trabajar su camino de regreso al interior del cuerpo de Shen Qinkyu, acariciando el cuello de la figura atrapada bajo él. El inicio de la apertura en las paredes del agujero de Shen Qinkyu, quien esperaba con expectación ser llenado nuevamente, robó el aire de sus pulmones y rompió el proceso de pensamiento. Binge deslizó la punta primero, balanceando sus caderas suavemente mientras arrastraba sus manos, bajando desde los hombros de Shen Qinkyu por sus brazos, tirando de él y llevándolo sobre su cabeza a cada lado, para que Binge pudiera presionar sus manos sobre las de Shen Qinkyu. Los dedos de Binge primero acariciaron la parte superior de estos delgados dedos, dejando fuego a su paso mientras Binge entrelazaba sus manos. En esta posición, Shen Qinkyu podía soltarse. Solo podía tomar lo que le daban. Solo podía ser presionado dominantemente sobre la cama. El agarre que lo inmovilizó mantuvo a Shen Qinkyu expuesto al alcance de Binge, alimentando la excitación de su pareja. El tamaño era fácil de tomar después de una noche con el tapón, pero aunque quemaba sobre su ser, el dolor siempre estaba presente. Ya le era familiar. Shizun es tan bueno conmigo. Binge gimió cuando tocó fondo. Su boca se movió nuevamente para succionar los omoplatos de Shen Qinkyu, con besos que rápidamente se convirtieron en mordiscos, los que se sumaron a los moretones que ya existían en el cuerpo de Shen Qinkyu. Había marcas posesivas que cubrían la piel pálida de Shen Qinkyu, desde el cuello hasta sus tobillos. Su cuerpo era una pintura de azul y rojo, de verdes sanadores y amarillos cetrinos alrededor de los bordes de las marcas ya mordidas. A Binge le encantaba dejar recuerdos de su presencia en el cuerpo de Shen Qinkyu, renovándolas a medida que se desvanecían. La parte interna de los muslos de Shen Qinkyu, por ejemplo, era un desastre, al igual que sus clavículas y el área de su cuello, que descansaban debajo de sus túnicas. Su único pedido había sido que Binge mantuviera las marcas debajo de la línea de su cuello, lo que no era tan difícil, considerando todo. Shen Qinkyu nunca había estado tan agradecido por sus túnicas meticulosas como lo había estado después de que ellos comenzaron. Sudor frío, una cadena, el dolor desviándose, su cuerpo asfixiado, su cuerpo ardiendo, su cuerpo como si ya no sintiera nada, como nunca más, su cuerpo como si no sintiera nada, pero no podía apartar los ojos de Binge, no podía dejar de mirar sin importar qué, porque Binge necesitaba saber que no lo odiaba por esto. Binge encima de él gruñendo con una espada, un chico que amaba, un hombre, no podía respirar. Amaba a este chico. No podía dejarlo pensar que Shen Qinkyu lo culparía por esto. Recuerdo de lo que pensó y sintió Shen Qinkyu durante su primera vez con Binge, cuando este último estaba controlado por la energía de Shimo. Esta sería una larga mañana, pensó Shen Qinkyu. Su propio pilar, de alguna manera, estaba duro otra vez, por lo que recordaba antes de desmayarse, ya se estaba secando. Su cuerpo quedó sin nada que dar cuando Binge forzó otra vez. Después de la última venida, quedó flácido. Confió en Luo Binge con todo lo que tenía. Lo dejó tomar incluso cuando Shen Qinkyu estaba muerto para el mundo. Lo amaba más de lo que deseaba admitir para sí mismo, y había estado dispuesto a morir por él, por su discípulo. Murió por él una vez y lo volvería a hacer, pero esta mañana, en su sombra somnolienta, aún negándose a abrir los ojos, Shen Qinkyu jadeó y se dejó sentir bien y sensible por las manos que lo presionaron contra las sábanas, el pecho contra su espalda, el pilar abriéndose de una mejor manera y el aliento de Binge en su oído. Un chico que amenazaba con romper todo por la mitad si Shen Qinkyu se atrevía a amar a otra cosa que no fuera él, como si un hombre lo quemara todo por una mirada. Mírame, Shizun, mírame, mírame.
Recuerdo de un momento de debilidad y confusión que Binge tuvo por sus inseguridades, por los sentimientos de Shin Kyu. Ay, ¿quién podría hacerle frente a tal devoción? ¿Cómo podría retribuirla? Las manos de Luo Binge persiguieron el pie derecho de Shen Kyu, masajeando la planta del pie, los pulgares clavándose en la carne suave. Era una reminiscencia de sus días como discípulo junto a Shen Kyu cuando era más joven, y no un señor demonio. Sin embargo, los ojos rojos hambrientos que lo miraban eran nuevos, pensó Shen Kyu. Mientras observaba la figura arrodillada de Binge, una mano agarró su pie con fuerza mientras una boca hambrienta descendía para mordisquear los dedos gordos del pie. Una lengua húmeda trazando el borde de la uña, los dientes rozando la parte blanda de abajo, sacando un ruido con su boca. Binge presionó un beso en cada uña del pie, mordisqueando las puntas y los lugares donde se dividen sus dedos, deslizando la lengua entre las divisiones con una mirada extrañamente intoxicada en su rostro. Shen Kyu realmente no sabía por qué a Binge le gustaba jugar con sus pies, pero insistió con eso. El descubrimiento se había hecho una mañana, cuando su compañero rebelde estaba arrodillado al pie de la cama como castigo por su uso excesivo de fuerza. Shen Kyu podría haber jurado que Binge casi le rompió las caderas, por lo que Shen Kyu, con angustia pura, pudo haber pisado la cara de Binge. Un movimiento que resultó contraproducente, cuando Binge dejó escapar un gemido sucio. Sus ojos rojos ardieron mientras intentaba devorar el pie de Shen Kyu, lo que hizo que Shen Kyu intentara patearlo, lo que a su vez solo hizo que Binge gimiera nuevamente, mientras seguía presionando besos en el pie de Shen Kyu. Binge terminó con los dedos del pie y pasó su lengua desde el pliegue de la planta del pie hasta el costado del tobillo. Las cálidas manos evitaron que su pie se retrocediera. Shen Kyu observó a Luo Binge succionar una marca en la parte superior del hueso de su tobillo, antes de seguir un camino hasta la pantorrilla de Shen Kyu con su boca, deteniéndose para chupar un nuevo chupetón en el muslo. Shen Kyu sintió que el deseo comenzaba a acumularse en su vientre, su cuerpo entrenado para responder a la boca de Luo Binge. Binge movió sus manos para acariciar ambas piernas desde la pantorrilla hasta la rodilla, extendiendo sus muslos completamente abiertos. Su boca nunca dejó la pantorrilla derecha de Shen Kyu mientras tiraba de la pierna sobre uno de sus hombros anchos para chupar otro chupetón en la piel, en la parte posterior de su rodilla. Shen Kyu deja escapar un suave grito, retrocediendo ante la sensación, pero las manos en sus piernas lo mantuvieron firme, empujando a Shen Kyu hacia adelante para que descansara más sobre su peso. Empujando a Shen Kyu hacia adelante para que descansara más de su peso sobre Binge. Palmas ásperas tantearon sus muslos tiernos, extendiéndolos aún más, amasando la carne suave. La boca de Binge jadeaba mientras se abría camino hacia el centro de sus caderas, antes de regresar nuevamente a la parte blanda de sus muslos derechos. Los besos suaves llegaron primero antes de que Binge comenzara a mordisquear y renovar las marcas que pintaban en el interior de su muslo, con la lengua trazando la marca del mordisco de la noche anterior. Binge chupó la piel, apenas empezaba a sanar. El pilar de Shen Kyu ciertamente estaba prestando atención. En este punto sus caderas hacían pequeños movimientos, algo involuntarios. No es algo que vaya a suceder antes de que Binge se saciara de adorar el cuerpo de Shen Kyu. Inclinándose hacia atrás para echar un vistazo a su trabajo, Binge se mostró satisfecho, presionando un pulgar contra el nuevo hematoma. Shizun se ve tan hermoso como está, canturrió en voz baja. Binge sabía que a veces podía ser excesivo, pero el hambre de su juventud y la hambruna durante su edad adulta lo dejaron por demás hambriento. Ahora podía tocar a Shizun, pero eso hizo poco frente a su necesidad. Tuvo suerte de que Shen Kyu lo mimó tanto con su cuerpo dócil al toque de Binge. La propia piel de Binge le dolía al presionarla contra la de Shen Kyu. Sentir la calidez del fuerte alivio en sus manos, respirando en lugar de estar así, sin vida. Aquí se hace referencia de lo que Binge vivió y el trauma que sintió cuando Shen Kyu estaba desvivido, y el trauma que eso le causó. El muslo derecho de Shen Kyu era un desastre de flores frescas y rojas, con colores violetas. Las palmas de Binge aún sosteniendo los muslos de Shen Kyu para abrirlo, con una pierna sobre su hombro,
aplicaron una presión persistente mientras hablaba de nuevo, con su voz excitante. Las piernas de Shizun deberían coincidir. Permite que este discípulo corrija su error. Lu Binghe miró, contrito, la ropa que ordenó especial de los demonios de araña del sur. Era uno de los muchos atuendos con los que quería cubrir la elegante forma de su Shizun, ahora que tenía algo que decir en tales asuntos. Fue una nueva alegría poder comprar cosas para Shenkin-Kyu, para que Shenkin-Kyu usara, particularmente en el reino demoníaco, donde las funciones de la corte le dieron a Binghe la excusa para cubrir a Shenkin-Kyu con sus colores. La gasa roja y gruesa en sus manos era más delgada que la túnica interior de Shenkin-Kyu. Era casi completamente traslúcida. No había bordados, simplemente tela suave, que se deslizaba como el agua mientras trataba de sujetarse sin rasgar el tejido. El valor de una pieza del tamaño de un pañuelo podría alimentar a una familia humana promedio durante un año. La túnica usó yardas. Se preguntó si Shenkin-Kyu lo consentiría en esto. Era profundamente presuntuoso de su parte. Si tal vez incluso ofendería a Shizun si Binghe se atreviera a ofrecerle esta túnica, pero mordiéndose el labio inferior. Sus caninos se marcaron en la carne de su labio. Decidió que bien podría preguntar. Lo haría después de todo. Sería un desperdicio no intentarlo. Fue producto de un capricho, una fantasía de su juventud hecha realidad. Una vez soñó con cubrir a Shenkin-Kyu con telas delicadas solo para abrir a su maestro como un regalo y enterrarse en sus muslos. Su Shizun siempre había sido muy indulgente con él. Eso no había cambiado a medida que Binghe crecía de edad y de poder. Quizás estaría felizmente sorprendido, pensó, acariciando la tela por última vez, y tomó su decisión. Tomando la túnica, se dirigió a Shenkin-Kyu. Su Shizun estaba profundamente dormido, agotado por sus actividades. Su cuerpo estaba elegantemente extendido en su cama, apenas visible a través de las cortinas. El enorme marco de ébano, las sábanas de seda roja y las interminables cantidades de almohadas que empequeñecían la figura que descansaba dentro, separando el dosel de gasa roja con sus manos. El material era más áspero que la túnica que sostenía en sus manos. Miró amorosamente la forma desnuda de Shenkin-Kyu, envuelto libremente en las mantas de seda. Apoyando a su Shizun contra una mano y la túnica en otra, vistió a su esposo. Era nada parecido a lo que usaría un señor de pico, y era demasiado indecente para la esposa de un señor demonio. Estaba en un atuendo que ni siquiera era apto para un burdel. Lovingett miraba la vista de su esposo acunado en su regazo. La túnica de gasa de alguna manera era más perversa que la desnudez previa de Shenkin-Kyu. Podía ver la forma completa de sus cerezas del pecho, cada curva de su cuerpo y la hinchazón de su pequeño pilar en reposo, cojeando entre sus muslos, lamiéndose los labios. Loving volvió a meter a su marido a la cama. Si Shenkin-Kyu se despertaba y no le importaba el atuendo, Luo Binghe lo sabría. Su esposo tenía todo el tiempo que necesitaba para cambiarse a otra cosa, si así lo deseaba, sin la presión de la mirada devoradora de Luo Binghe. 2 Shen más tarde, Luo Binghe terminó sus negocios por el día, aterrorizando a sus súbditos para cumplir las nuevas leyes y mediando las disputas territoriales. Regresó con su esposo. Lo encontró no en su habitación, sino en el jardín, vestido con túnicas interiores blancas ya muy familiares. Loving observó por un momento cómo su esposo descansaba en los jardines que había construido en su palacio con el único propósito de darle a Shenkin-Kyu ese placer. Los pétalos de flores a menudo volaban hacia la cama de día más cercana a su habitación, cayendo sobre Shenkin-Kyu dormido, sin darse cuenta de la vista que creaba. Los límites fueron marcados y cerrados con sangre de demonio celestial, para evitar que las plagas entraran y vieran esa vista. Bueno, no fue como Binghe supuso, pero su leve desilusión se desvaneció rápidamente cuando se movió para unirse a Shenkin-Kyu en su cama de día, dejando descansar las fantasías de su juventud. Su esposo le dio mucho para mirar, con o sin gasa roja. Binghe estaba equivocado. Binghe estaba equivocado y solicitaba piedad. No sabía lo que había hecho en su vida para merecer tal tortura, pero seguramente alguien podría haber cortado uno de sus brazos en lugar de dejarlo sufrir esto. Binghe se encontró en el jardín, paralizado por el shock. El viento había soplado pétalos rosa pálidos sobre su esposo, lo cual no era desconocido. Fue otra cosa lo que hizo que cayera de la mandíbula mientras miraba a Shenkin-Kyu con la boca abierta, como un tonto, vestido con las túnicas totalmente transparentes que Binghe le compró, con el cabello suelto a su alrededor, todavía despeinado por sus actividades anteriores. Shenkin-Kyu era la encarnación de la tentación.
aparentemente, no, definitivamente ajeno a lo difícil situación que Bing estaba pasando. Podría escuchar pequeños gruñidos ahogados y en pánico. Eran demasiado agudos para salir de su boca, y sin embargo estaba seguro de que era él quien los estaba haciendo. Aparentemente Luo Binge pensó histéricamente. Pensó que desde todos estos años aún podía subestimar la falta de propiedad de Shen Qinkyu. Shen Qinkyu bostezó y se cubrió la boca con la mano. Pequeñas uñas de concha marina y dedos largos, sin hacer nada para ocultar el rubor de placer que cubría su cara. Un remanente del esfuerzo de los días, las noches y la mañana anterior. El rojo resaltaba la palidez de su piel y el verde de sus ojos. Sangre y leche. La mirada de Luo Binge trazó la forma frente a él, notando la falta de dulces y el aspecto medio cerrado de la cara de Shen Qinkyu, que decía que su Shizun estaba descansando en este momento y que no tomaría bien las intenciones de Binge. Su Shizun era muy irritable cuando su descanso era interrumpido por lo que sea. Tragó saliva. Binge consideró si sería capaz de calmar o no el temperamento de su marido, con el fin de ensuciar la cama por la mañana. Concluyó que hoy no era un buen día. Quizás si no hubiera mantenido a Shen Qinkyu en su cama durante los últimos 3 días, él calentándose constantemente dentro de él, sería capaz de defender su caso. ¿Por qué había decidido saciarse de su marido por tanto tiempo? ¿Por qué había estado tan convencido de que Shen Qinkyu rechazaría la túnica después de guardarla una sola vez? Había olvidado lo que aprendió en su juventud y asumió que su vida de discípulo no fue nada más que un febril sueño. Su mente de adolescente exagerando las agallas de los asuntos privados de Shen Qinkyu. No pretendería comprender la complejidad de la mente de Shen Qinkyu, que decidió cuándo sí y cuándo no usar la túnica. Nunca obtendría una respuesta clara, pero sabía que esa respuesta no era para seducir a Binge. Eso estaba seguro. Shen Qinkyu probablemente pensó que la túnica era una especie de atuendo tradicional del reino demoníaco. O incluso más probablemente no pensó en nada. Luo Binge puso su rostro entre sus manos y gritó en silencio. Compró la cosa y sin embargo aquí estaba, incapaz de controlar la voluntad de levantar la mirada de sus manos. Shen Qinkyu complació el hambre de Binge a menudo. Se recordó Binge, manteniendo su control en sus uñas, siempre y cuando no interrumpiera ningún gran evento, como competencias marciales entre sectas, misiones o el tiempo de relajación de Shen Qinkyu. Este era el tiempo de relajación de Shen Qinkyu, y Binge acababa de darse el gusto. No podía saltar a su esposo, ahora no. Era como si Shen Qinkyu hubiera planeado esto específicamente para atormentar a Binge. Y si Binge creyera que Shen Qinkyu tenía algún concepto propio del atractivo que tenía realmente relacionado con cualquier cosa, podría creer tan solo un poco eso. Lamentablemente él sabía mejor que nadie. Una vez tuvo que evitar que su esposo hundiera los pies en un lago frente a todos los discípulos del Pico King King en una excursión, tragando su boca llena de saliva. Binge se asomó de sus manos para mirar a Shen Qinkyu antes de hacer una mueca, meter su pilar en su cinturón y agarrar un enorme abanico ceremonial rojo, en una acción que recordaba su juventud. Cuando tengas dudas, regresa a lo básico. Y si había una cosa que Binge sabía, era cómo servir a Shizun. Sus ojos entrecerrados, esa cara dulce, se volvieron para mirarlo, notando su presencia. ¿Binge tuvo un buen día? Shen Qinkyu preguntó. Sí, Shizun. Él respondió. Ah, marido. Shen Qinkyu demandó. Luo Binge temía que el extraordinario señor demonio sonriera impotente mientras miraba a Shen Qinkyu y repetía. Marido. El temido señor demonio, Luo Binge, comenzó a abanicar a su cónyuge con poca ropa, mientras Shen Qinkyu sacaba una caja calada de dulces hechos por ese mismo señor demonio. Los pasteles de castañas de agua fueron una delicia del día, combinados con un encantador vino de ciruela. ¿Por qué había asumido que casarse con Shen Qinkyu calmaría su sed? Binge no estaría satisfecho a menos que pasara cada momento de vigilia escondido dentro del cuerpo de su esposo, o presionando su pilar con el más pequeño de su cuerpo, fusionándolos en uno. Podía pasar toda su existencia con Shen Qinkyu y nunca cansarse de su presencia. El activo Binge disfrutó de la nostalgia de abanicar a su Shizun mientras se perdía en sus movimientos. Mientras más cambiaban las cosas, más seguían igual. Eso es lo que supuso él. Cuando sintió que Shen Qinkyu estaba lo suficientemente abanicado, se dirigió a su cama de día, desplazando algunas almohadas para acurrucarse junto a su esposo. Shen Qinkyu hizo un sonido de satisfacción, acurrucándose en los brazos de Binge para tomar una siesta. Algunas cosas sí cambian, supuso.
Ciertamente no podía sostener a su Shizun de esta manera cuando era más joven. Tampoco podía ver las marcas que dejó en la piel clara a través del panel transparente color rojo. Tendría que comprar más. Sí, tal vez otro en verde jade, pensó Binge mientras acariciaba la espalda de Shen Qinkyu. O blanco. Shen Qinkyu encontró su túnica nueva increíble. Fue genial para el calor y era tan suave. Se sentía como si no estuviera usando nada en absoluto. El único problema fue que Binge se la puso en una mañana un poco más fresca, lo cual no tenía sentido. Tendría frío en el jardín si lo usara. Encogiéndose de hombros, la guardó para otro momento. Quizás él también usaría una de estas para dormir. La resolvería más tarde. Sabía que era transparente, pero no era algo que importara. No era como si tuviera algo que Binge no hubiera visto ya. Binge fue quien se la ofreció, así que claramente no era inapropiado usarla en la privacidad de su dormitorio. Estaría bien, estaba seguro.